fue? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un podcast muy especial porque es la primera vez que grabo con otro podcaster, con Daniel Restrepo. Hace poquito, inclusive, hay cosas que no mienten, como cuando uno le da el simbolito de buscar a Instagram y le sale la tendencia de lo que uno busca. Entonces le mostré en Spotify la tendencia de los podcasts que yo escucho y salí ahí en los primeros Tenemos que hablar. Entonces, Daniel, hermano, bienvenido a este podcast, qué gusto tenerte acá, pues conocerte, escucharte tanto, pero luego tener la posibilidad entre dos podcasters que llaman hoy en día, no sé si ese concepto existe pues en la Academia de la Lengua Española, pero aquí estamos sentados soñando, hermano, y qué honor tenerte acá. No, Robert, el placer es mío. También te seguía y te he escuchado mucho, con mucha admiración desde hace mucho tiempo. Y bueno, y que tengamos este espacio para tertuliar y filosofar sobre los podcasteros, Claro. series muy bacano. Y estamos pasando por dos momentos muy parecidos de la vida, o sea, vos también con una niña recién nacida y yo también con una bebé de 1 añito y 5 meses, en este sueño, en esta aventura de la vida, hermano, de las redes sociales, del emprendimiento, tratamos los mismos temas, vos más enfocado en la salud mental, pero al fin y al cabo la humanidad del emprendedor, ¿cierto? Del Total. soñador. Sí, no, total. Digamos que la realidad que nos convoca como ciertos aspectos muy similares. Y el más bonito de todos que la paternidad, entonces, con los retos que eso conlleva. Claro, Eso sí, me pareció muy similar como al emprendimiento. Uno cuando habla con emprendedores siempre le hablan de la adaptabilidad. sí, Y una habilidad muy tesa del emprendedor es esa capacidad de adaptarse como a las circunstancias. Y qué mejor ejemplo que la paternidad para poner a prueba la claro. adaptabilidad. Acá decimos mucho eso, que el primer emprendimiento es la familia, ¿cierto? Que es el que hay que sacar adelante, pues en medio de la velocidad y demás, yo creo que uno pierde mucho si en medio de esa velocidad por conseguir su sueño, pierde su familia. Creo que pierde uno mucho ahí, entonces queda uno tal vez con el sueño cumplido, pero de manera incompleta, porque pues los emprendimientos y los sueños también se logran. Inclusive te quería preguntar por eso. A mí me cuesta mucho cuando logro algo como alegrarme. Yo es como que no soy muy efusivo con esa alegría. Cuando tengo algo que he perseguido durante mucho tiempo y lo logro, inclusive yo me he graduado en varias ocasiones de posgrados, y las últimas he mandado a personas por el diploma. O sea, ni siquiera voy yo. Entonces, algún día un amigo me decía, eh, que también éramos almas que había que celebrar, aunque fuera comprarte una torta y contarle a la gente, pero como que tengo una tendencia como muy grande a no celebrar muchas cosas, una tendencia como del alma muy rara. No sé a vos cómo te va con eso. Ahí te voy a decir como un par de cosas. Primero con lo de la familia. Inclusive me ha pasado mucho en estos días con Valen, ella, pues en su nuevo rol maternal, pues se angustia. Entonces me dice, no, no te quiero estresar porque vos tenés mucho trabajo, pues cierto, me dice eso. Y yo le digo siempre, mira, el trabajo se soluciona. O sea, en el peor de los casos buscamos otro, o sea, pero una familia no se puede solucionar. Yo no puedo como, como buscar trabajo, como bueno, busco familia porque ya no tengo esta, ¿cierto? Entonces, ahorita que hablas del emprendimiento más importante de la familia, lo re aplaudo. Y ya en cuanto al tema de la emoción o de la fusividad, yo digamos que me considero un poquito, yo soy un poquito más Sí, alegre, pues, o sea, no sé si alegre, pero sí disfruto mucho esos triunfos muy efusivo y muy emocional, toda una energía femenina bastante fuerte. ve, ¿y cuál es el podcast o la entrevista que más has celebrado, que hoy has dicho, puta, esto quedó una chimba"? O sea, Puta pregunta este, difícil. este personaje no me esperaba tenerlo acá y aquí lo tuve y qué nota entrevista. No, digamos que para mí, por lo que representa la persona, para mí es Carlos Raúl Yepes, pues porque yo a él, y se lo he dicho pues en privado y en público, creo que puede ser la persona que más admire. Entonces el hecho de poder haber disfrutado con él y filosofar con él, obviamente para mí top. Pero también te puedo decir, es unos que me sorprendieron, que no esperaba, digamos, que como tanto movimiento. Ahí está mi no hablando de familia. Tanto movimiento es, por ejemplo, el de Felipe Restrepo de Vecindario. Sí, Pipe es un emprendedor que tiene una historia muy bacana sobre emprendimiento. No le fue bien, se toteó pues después de muchos
momentos exitosos y cuando develó como su historia y como su situación personal, que fue bastante compleja, tuvimos muchos comentarios como muy sorprendidos sobre la historia de él, porque no lo esperaba. Entonces, digamos que ese me sorprendió mucho. Analistas, que es una influenciadora muy bacana también, me sorprendió porque yo no la conocía y me escribió diciéndome, mira, quiero contar mi historia. Y yo le dije, pero pues ¿cuál historia? Porque realmente yo la veía como muy tesa en redes y demás. Es que no, mira, yo tengo esos trastornos, yo soy bipolar, me empezó a contar un montón de cosas. Mira, yo nunca lo he contado en público y quiero aprovechar tu espacio para hacerlo. Entonces, por ejemplo, también me sorprendió. Claro, Pero yo, la verdad, como uno dice, uno no aprende de todos. El podcast se vuelve más como terapia de uno, porque realmente en cada claro. conversada uno se aprende. ¿Cómo arranca, cómo arrancas con el podcast por ahí? Los podcasters estamos como locos, ¿no? Porque eso lo vuelve uno como un proyecto, una parte de la vida de uno y luego exige mucha disciplina, mucha constancia, mucho tiempo. ¿Cómo arrancaste Pues vos mira, con esa idea? honestamente, fueron como muchas cositas como en simultáneo. Yo, dentro de mi proceso emprendedor, tuve un emprendimiento que llamaba Taller A. Sí, Taller A era un taller de abogados, o es, pues, porque todavía sigue, pero es un taller de abogados para emprendedores. Cuando yo estaba allí, yo le decía a mis socias, a la UB, yo quiero crear charlas con empresarios donde uno pueda realmente como emprendedor temprano acercarse y escuchar, inspirarse con empresarios. Eso lo llamamos encuentros taller A y lo hicimos mucho tiempo. Ya luego en un proceso personal que yo ya decido salir, mi psicóloga me decía, ¿qué es lo que más te gusta de taller A? Y yo le decía los encuentros taller A. Cierto, eso pues cuando estaba en ese proceso de tomar la decisión de retirarme, pero eso era, para mí ese era un momento muy feliz, pues ahorita tocando con la pregunta anterior. Luego, dentro de lo que yo más hacía en taller A, pues ya legalmente hablando, era como el tema de acuerdos de socios y separaciones de socios. Y obviamente eso es muy emocional, ¿cierto? Ahí la salud mental se pone muy a prueba porque la gente se asocia con amigos, con la familia, con esposa, ¿cierto? Y una vez en pandemia, que uno trabaja con mi esposa, ella me dice, vale, me dice, ve, pareces el psicólogo. Y yo me quedé como pencho, pero ¿por qué? Es que después la asesoría no fue nada legal, simplemente fueron dos amigas que se desahogaron con vos las escuchaste y ya. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Segundo mensaje. El tercero, en un desayuno con Tomás Ríos, él hizo un desayuno en Ongoing, invitó a varios emprendedores muy tesos y no sé, realmente no recuerdo por qué empezó a emerger una conversación sobre quiénes se han separado, quienes se han tenido como pensamientos suicidas y cosas muy densas en cuanto a la salud mental. Y yo me sorprendí porque eran emprendedores que uno ve como muy bien, muy exitosos también, aprovechando esa palabra que ahorita la traías. Yo decía, hombre, increíble. Ese fue el tercer mensaje. Entonces ya ahí me preparé para presentarme a un programa de formación de Pro Antioquia que se llama Liderario. Y cuando apliqué me dijeron, era como hacer un video, no recuerdo, sobre un problema público. Y yo dije, la salud mental del emprendedor. Entré a Liderario y el compromiso con Liderario era trabajar como un paper o un proyecto integrador pues sobre el tema. Y ya ahí nos nombran como una psiquiatra de mentora, pues nos asignan una mentora y ya con el conocimiento ya técnico, ella me acompañó, hace unas entrevistas, hace eso. Empecé a hacer ya un trabajo de investigación más serio. Y ay, puta, realmente es un problema. Hay un problema aquí duro en cuanto a la salud mental del emprendedor. Y me incluyo, porque yo sí lo estaba padeciendo, pero pensé que era yo, ¿cierto? Era yo, pues no todo el mundo. Y entregué el paper y yo, ¿qué hago con esta información? Era mucho de prevención de la salud mental y yo decía, pucha, ¿qué hago con esta información? Y la verdad, Robert, pues vos ahorita dijiste, hay muchos podcasts y yo dije, que noto un podcast. Y dije, algún día lo haré y si algo lo hago de salud mental, dije, pero nunca como que tomé la decisión. Y ya el último hecho se dio el año pasado en EAFIT, tipo octubre, creo, si mal no me falla la memoria, un suicidio en la universidad. Yo estaba con Amalia Londoño, casualmente. Cuando pasó eso, estamos dentro de la universidad, no donde sucedió, pero dentro de la universidad y se sintió un silencio impresionante. Y yo cuando me enteré le dije a ella, tenemos que hablar de esto. Le dije así. Ya dije, no, voy a empezar porque ya. Entonces agarré toda esa información que traía, los encuentros taller A,
para hablar con empresarios, pero sí dije por un proceso ya personal. A mí me gusta mucho, yo digo, mercar, entre comillas, las herramientas de salud mental e implementar varias. Y de qué nota tener historias de emprendedores, súper valioso, o empresarios, pero que nota también invitar expertos a que nos ayuden a bajar un poquito la información. Entonces, conceptualicé eso y eso fue lo que emergió en Tenemos que hablar. ¿Qué nota? ¿Cuántas grabaciones llevas ya? Llevo 43, si mal no me falla la memoria. ¿Cuál es la clave? Pues, o sea, cualquier persona que nos ve hoy quiere emprender, porque es un emprendimiento, emprender un podcast, pues desde tu visión. No, Robert, usted más tres son de ustedes a mejor. No, pero desde tu visión, o sea, No, ¿qué te ha implicado eso? O sea, si quiero hacer un podcast, inclusive los datos son muy fuertes. En Estados Unidos los podcasts, los video podcasts ya, o sea, son la segunda modalidad con más views y el 67% de los consumidores en Estados Unidos ve podcasts antes de consumir. O sea, hoy es una tendencia fuerte pues en Estados Unidos, luego acá también. Nosotros somos uno de los países en el mundo, creo, si no somos el segundo, el tercero que más videos consume, Colombia, ¿cierto? Y luego pues hay todo un mar de oportunidades pues como en este tema de las redes sociales. Pero una persona, ¿qué dirías vos, una persona que quiere hacer un podcast, qué cosas debería pues tener como en mente? creo que hay dos cosas muy valiosas para mí. Uno, mucha constancia. Porque mucha gente es duro, es muy duro. Entonces uno arranca tan, ya eso, y no, qué cansancio, qué pereza, es que hay que grabar, hay que O irse a arranca y no reunir. y tiene dos peludos escuchándolo. Esa es la Vos, segunda, sí, tolerancia a la frustración. Claro que uno al principio, pues muy poquita gente lo va a escuchar. Esos capítulos que uno dice, güey, pucha, con esta la rompo y no le va bien. Y al que uno no da un peso le va súper bien. O sea, hay cosas como que yo no entiendo bien del algoritmo, pero hay cosas que no. Pero hay que tolerar mucho la frustración. Entonces yo creo que es constancia, pues, o disciplina, estar convencido y ser como juicioso haciéndolo. Y frustrar, saber que ¿y hay quién te graba a vos? ¿Encontraste una acá? Pues que, Mira, un amigo se llama Luisca, él me graba, la verdad, y eso es otra cosa, digamos que un podcast, pues, per se, al principio, pues, usted lo tiene que pagar, ¿cierto? O sea, es una claro, inversión que usted tiene que hacer. Entonces yo obviamente le dije a Esteban, parce, yo no tengo plata, pero si esto da algún día, yo lo pongo a participar. De Luisca me dijo, no, venga, lleguemos a un acuerdo y me va pagando, y hicimos pues una buena propuesta. Obviamente, digamos que cuando yo tenía el concepto de tenemos que hablar, no sé si os han dicho alguna vez tenemos que hablar en alguna situación, muchas muchas veces. veces. Normalmente cuando uno dicen tenemos que hablar, uno va a un lugar público. Hey, tomémonos un café, tenemos que hablar, ¿cierto? O vamos a comer. Pues normalmente, ¿por qué? Porque está comprobado que el ser humano en un Y, contexto público es difícil que reaccione violentamente o claro, agresivamente ante una noticia dura. Entonces normalmente los tenemos que hablar sean en un contexto público. Entonces yo le decía a Luis que no, pero yo no quiero un estudio respetando, pues, por ejemplo, este espacio tan bacano, sino que yo quiero que es como como de puta, me citaron para hablar. claro, Pero tampoco pues mucha bulla. Entonces como, bueno, ¿cuál es el justo medio? Entonces como que una librería, entonces lo estamos claro. dejando en books. No, ebooks, que es Es brutal. brutal. ¿Qué perseguís vos con el podcast? O sea, que también la gente le puede preguntar a uno, a mí, este man está loco, ¿usted qué persigue con el podcast? ¿Cierto? Porque un man ahí, pues inclusive no falta el que se ría, ve este man enloqueció, es que un podcast ve este man. Pero ¿qué es lo que vos perseguís grabando tu podcast? Pero realmente lo que yo más quiero es como generar conciencia frente al tema. Porque como te contaba ahorita de cómo emergió, me di cuenta que es un problema real y que no solamente yo, sino que muchos emprendedores y personas lo viven, pero muy poquitas personas lo expresan. Entonces, por lo menos, el hecho de yo escuchar que un referente o que un líder o que un emprendedor, digamos que también ha pasado momentos difíciles, de pronto me puede dar un poco más de tranquilidad. Dos, desmitificar cosas. Entonces, hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que no le da miedo ir, por ejemplo, a un psiquiatra porque entonces lo medica y se va a quedar dependiente. Entonces, venga, hablemos con un psiquiatra realmente. Eso sí, pues así es. Entonces, desmitificar mucha información. Y tres, entregar herramientas. Y que no necesariamente implica ir a terapia, aunque es muy importante pues ir a terapia, pero hay cosas como cocinar,
tiempo en familia, salir a caminar, hacer ejercicio, que las tenemos ahí y que son herramientas muy bonitas para la salud mental. Entonces lo que yo quiero realmente es que quede ese mensaje de verdad como para los emprendedores. Y eso ha sido otra cosa, Robert. Yo cuando empecé dije emprendedor. Y con el paso del tiempo, de los capítulos y de las conversaciones, ese concepto se me amplió. Sí, Y tú ahorita que decías que el primer emprendimiento es la familia, todo es un emprendimiento es que yo realmente, siempre ¿cierto? digo eso, todo es un emprendimiento, ¿no? Todo. Entonces ya dije, bueno, ¿y por qué no entonces indagamos con H. Baena y que un deportista es un emprendedor? Pucha, necesita levantar plata, patrocinios, vender, Claro, ejemplo. Entonces empecé a involucrar a otro tipo de invitados que no necesariamente están como asociados a ese concepto startup de emprendedor. claro. Y como yo creo que uno de los temas complejos de los podcasts es, sobre todo cuando son compartidos, es conseguir a los entrevistados, a las personas que van a estar ahí pues en ese podcast. ¿Cuál es tu clave? Robert, ¿Cómo lo haces? como hice con usted, escribirle por Instagram y tener paciencia, o sea, es como, pues yo obviamente digo, a quién me gustaría entrevistar, entonces digo, qué nota, yo dije, viste, qué nota entrevistar a André Felipe Arias. Independientemente del pensamiento político, sí, no, no, o sea, fuera de eso, pucha, es que te es uno ser como la líder que para emerger nuevo líder y todo se va al carajo por Yo lo X o Y escuché. situación. Por ejemplo, o con Martín Santos, dice que se sentirá hablar uno ser el hijo del presidente. Entonces, independientemente, por ejemplo, del juicio político, yo me hago preguntas y digo, ¿cómo puedo llegar a estas personas? Hay muchos que yo quisiera entrevistar que no he podido, no me responden y es parte del proceso. Entonces, nada, es identificar como personas chéveres. Y también me ha pasado muchos con amigos o con, entonces vos me decís, ¿sabes qué? Mira, hablé con este man súper bacano para el podcast, ¿por qué no hablas con él? Entonces también me van como refiriendo, pero realmente la fuente principal es estoquear Sí, claro. hasta que lo Es logremos. que yo he escuchado mucho, no sé si me lo tuve muy en serio, que para uno ser buen creador de contenido, tiene que ser buen consumidor de contenido. Entonces que hay que consumir contenido para ver qué está pasando, Tal cómo cual. se hace, etcétera, etcétera. Pero eso se le va volviendo a uno una cosa insostenible, ¿cierto? Porque cuando uno revisa el celular que le dice cuántas horas del día pasa Ah, no. en promedio, eso es una vergüenza para uno. Yo creo que nadie podría estar sometido a tal escrutinio. ¿Cuántos días, imagínate, uno pues que tiene emprendimientos y también que tiene liderazgos y aventuras de liderazgo en lo público, uno preguntarle a sus colaboradores, vení, cada uno me muestra cuántos, cuál es el promedio de horas que pasa al día en, hijo de pucha, yo creo que Y ahí eso que decís a mí me genera como un tema de corresponsabilidad, porque digamos que uno con el celular pretende que las otras personas respondan inmediatamente. sí, claro, Y ahorita vos me respondiste un mensaje muy bonito, no me lo acuerdo literal, pero me decías que qué pena me demoro, pero pues no es como, no es por mal, pero también esa inmediatez que le exigimos a veces a las personas, no somos conscientes que a nosotros nos gustaría también que nos dejaran descansar, ¿cierto? claro. Entonces como esa corresponsabilidad con el uso de las redes y el celular, y más en un ámbito laboral, que ahorita también lo hablábamos, pues de a qué horas te escriben o a qué horas hablan, y más obviamente depende del rol, me parece muy teso, pues. Eso es muy, pues muy complejo. Nosotros, igual aquí en el podcast, perseguimos muchas utopías, ¿cierto? Pero en la vida real, manejar los temas es complejo. Lo que hablamos ahora, nosotros que tenemos emprendimiento, familias que sacar adelante, entonces tenés una bebé, pero trasnochás, pero tenés que estar en la oficina porque tenés una super reunión a las 7:30, pero grabas podcast con un man que llevas un rato consiguiendo la entrevista a la 1 de la tarde, pero la mamá está hospitalizada y el perrito se enfermó y luego la vida se va llenando de un montón de pequeñas complejidades o a veces parece que todas las grandes se unieran y le toca a uno seguir pensando en avanzar y, cierto, y seguir adelante. El tema puntualmente de la salud mental, que digamos que aquí en el podcast también hemos hablado mucho de eso. Eh, Aquí perseguimos la idea no del líder todopoderoso, sino del líder frágil, cierto. Pero en ese camino también eh, parece que existiera una pandemia de salud mental grave en nuestra sociedad. Yo a veces
en medio de la fragilidad también me siento como de copor y me autocuestiono y yo esto por qué me choca tanto, esto por qué me quiebra, esto no es normal que esto me pase, ¿cierto? Porque uno no sabe cómo distinguir si es un tema de salud mental o es un tema de personalidad o es un tema de nuestra propia generación, ¿cierto? Porque sí, pero si el abuelo mío me sacaba mercados en la plaza y sacó adelante como 8 hijos con universidad y ahora yo aquí con tanta comodidad y tengo que estoy es que aburrido. ¿Cómo concebís eso? Esa pandemia de salud mental o esa pandemia tal vez de una fragilidad como, como ya tan exacerbada, tan exagerada, porque es complejo, ¿cierto? Pues hombre, Robert, o sea, realmente, pues la respuesta puntual a esa pregunta sería, pues no, no podría ser como radical en decir que esta es, ¿cierto? Porque es un tema bastante complejo que puede tener diferentes factores. Uno, el acceso a la información. Yo creo que es muy bacano toda la información que hay, pero yo creo que hoy en día son más conscientes de que hay algo más allá del cuerpo físico, ¿cierto? Claro. Entonces seguramente, no sé, el abuelo, como lo que tú decías, pues simplemente es camelle, berraco y hágale. No hay otro cuerpo, ¿cierto? Pero uno ya dice, no, es que venga, también tengo que estar bien yo, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Entonces ya uno le empieza a meter. Otro componente es un tema, también creo yo, generacional, ¿cierto? Que va también ahí de la mano, que va al tema del acceso a la información. Tercero, y no menos importante, que se ha ido como quebrando un poquito ese rol. Y hay un podcast hablando de podcast muy bacano que es el de Los hombres y lloran, que se ha ido cayendo un poquito esa figura de hombre, alfa, macho y se han abierto a nuevas masculinidades. Entonces eso también ha permitido que el hombre se muestre un poco más emocional, más sensible, por un lado. Y ya por el otro, pues claramente ya hay diferentes factores que afectan la salud mental, temas pues o genéticos, claro está, pero también entornos, donde trabajo yo, bajo cómo es mi familia. Y por eso ahorita te decía, a mí me gusta mucho mercar en la salud mental porque hay muchas herramientas y hay muchos conocimientos que, dependiendo pues para gusto los colores, pero hay gente que le puede gustar un tema un poco más ancestral, eh, temas como hongos, por ejemplo, otros ya más químicos o más médicos, para quitar la palabra químico mejor, más médicos o técnicos como la psiquiatría y dependiendo del estado en O el que hacer estés, o hacer ejercicio. ejercicio, lo que te decía, hay cosas que Sí, no me gusta salir a caminar. Pucha, esa es una herramienta. Entonces, el hecho también de que podamos contar con tantas herramientas nos puede ayudar a gestionarlo. Y hubo un momento también, hito, pues, que claramente evidenció como los problemas que fue la pandemia. Te decía ahorita cuando te contaba la historia de Tenemos que hablar, estaba en liderario. Y recuerdo mucho que uno de los profes que nos llevaron fue el exministro de Salud, si me olvida, Fernando Ruiz, creo, del gobierno pues, de Duque cuando pasó la pandemia. Y le pregunté, pues, adrede, como miras al proyecto en que andaba sobre el tema de la salud mental. Y él respondió, sabes que nunca tuvimos en cuenta ese factor. Y cuando tomamos las decisiones y empezamos a ver, dijimos, fue pucha, no lo vimos, no vimos venir esto. Y yo creo que es un mensaje como global, ¿cierto? En el mundo. claro, Entonces también eso desató un montón de conversaciones que antes no se tenían. claro, totalmente, sí. Porque, porque ve uno sí que es, pues ojalá que el tema no se vuelva de moda, ¿cierto? Tan de moda como para que pase de manera superficial, porque también en nuestra sociedad, pues hay temas que se vuelven muy de moda y parece que lo que se vuelve de moda, que qué chévere que se vuelva de moda y que sea moda, pues resulta también como mirado de manera muy superficial y no a profundidad. Pues yo creería que no debería pues ser moda porque lo que sí pues, se ha evidenciado como que una mala gestión de una emoción, por ejemplo, tragarse emociones, pues puede generar afectaciones en tu salud física, ¿cierto? Una enfermedad, por ejemplo. Entonces, ojalá no sea moda, sino que se vuelva un hábito y incorporen medidas como el hacer ejercicio, porque eso pues seguramente te va a generar mayor bienestar. ¿Cuál es, diría yo, tu top de los 3 consejos más importantes sobre la salud mental que has recibido en el podcast de todos esos entrevistados, de todas más de 40 líderes o referentes que has entrevistado? Como que tres
que te hayan quedado en la mente y en el corazón sobre la salud mental. La respiración consciente, Sí, clave, porque digamos que cuando uno está, y no sé si han visto Intensamente 2, pero en ese momento de ansiedad, cuando ansiedad se toma pues a la niña, por así decirlo, ella empieza como a respirar duro y realmente lo que ella necesita era como sentarse y empezar a respirar conscientemente. Entonces la respiración consciente, clave, ¿cierto? Y más en esos momentos como difíciles o de mucha ansiedad y demás. Dos, un grupo de apoyo. No sé, tener un amigo, tener o una familia o alguien con el que tú puedas como contarle cómo te estás sintiendo. Y digamos que se puede ir acompañado con ir a terapia, ¿cierto? Con encontrar como una compañía técnica, pues, en el problema que tú quieras, sea un psicólogo, un psiquiatra, un coach, lo que cada uno pues le guste. Y ya tercero, y volvemos a eso, como permitirse esos hábitos que tú decías ahorita, el hecho de yo permitirme hacer ejercicio, leer, escribir, darme como esos pequeños regalos para mí, claramente es clave para estar bien. Digamos que el tema de las emociones siempre está, siempre va a estar, uno no va a ser todo el tiempo feliz, no va a ser todo el tiempo triste, claro. entonces también ser consciente de que todo pasa. Entonces, aunque pucha, no la estoy pasando bien, estoy triste, pilotela, pero en un momentico ya va a pasar. Y vos que haces los podcasts en Books, que para mí es una de las mejores librerías que tiene Colombia. ¿Qué libros recomendás? Dos libros que recomendés. Bueno, me gusta mucho y también a propósito de ese fue la finalidad del capítulo con Andrés Felipe Arias, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Me encanta, pues uno de mis favoritos. Y ahora estoy leyendo mucho estoicismo, me gusta mucho Ryan Holiday y bueno, tiene varios como The Obstacle is the Way, por ejemplo, me gusta como El obstáculo es el camino, me gusta mucho como esas lecturas como de estoicismo, Los estoicos los estoicos. que están bien. Yo siempre he tenido como una particularidad. Algún día leía de uno de los estoicos que en ocasiones, pues, y muchos de ellos justificaban el suicidio, inclusive, mira qué dicotomía. Qué dicotomía, Nosotros hablando de salud mental y ellos, pues en ocasiones en algunos textos los estoicos lo justifica. lo justifican cuando ya de Sí, pronto no, total, total. Obviamente como todo, uno, no, pero la verdad me gusta mucho no esa tragar manera de entero. pensar. Sí, pero me gusta mucho esa manera como de pensar, de conectar con lo que está pasando. Pero es muy fácil pues decir, ¿cierto? Uno ya en una situación apremiante, es Claro. difícil aplicarlo, ¿cierto? Ya, pero obviamente de eso se trata, también de ir aprendiendo. ¿Cómo, en qué te ha cambiado la vida ser podcaster? Pues, o sea, No, ¿cómo es esa vuelta? O sea, no, empezó, o sea, a mí me ha gustado mucho pues por lo que te decía ahorita de generar un mensaje, pero también como como que cobra sentido cuando uno se encuentra a alguien como, ay, qué nota, o me sirvió mucho, o necesitaba oírlo, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver eso, entonces uno dice, ay, qué nota, y como ese porque, reconocimiento. y en medio de eso, ¿no te has preguntado por qué la sociedad, una sociedad que tiene un acceso desbordado a la información, por qué todavía necesitan este tipo de mensajes? O Te lo has sea, preguntado, ¿no? Porque, mira que me pasó, el año pasado estamos en la feria de diseño y hicimos una charla con una psicóloga que se llama Luisa y con una emprendedora que se llama Nicole. Hicimos una conversación y Nicole en la tertulia dijo que estaba medicada. Cuando se acabó la tertulia, una niña del auditorio se le acercó, yo estaba al lado y le dijo, ay, gracias, porque a mí me da pena contarlo. Pero el hecho de que vos lo contés me da como más tranquilidad. Te pongo esta anécdota para responderte porque siento que todavía, si hay mucha información, a la gente le da pena. Pues voy a ponerte un ejemplo, uno en el trabajo. Entonces, Robert es mi jefe. Yo digo, Robert, marica, no puedo ir hoy al trabajo, soy una gripa horrible. Robert dice, ah, parce, no, hágale que es y cuídese. Pero diferente es como, hola, Robert, mira, sabes que me siento como mal hoy, estoy como triste. Entonces Robert va a decir, ¿qué? ¿Cómo así que triste? Pues necesitamos sacar esto adelante. Pues no sé, mira que uno como que no la ve tan clara como si. Entonces yo creo que todavía falta mucho, aunque ya hay un poco más de conciencia, sí siento que todavía falta mucho más conciencia para ir metiendo en nuestro día a día el tema de salud mental. y hoy, pues leía yo unos indicadores que también se está tomando los niños, que es un Ah, no, tema pues que complejo. imagínate. Nosotros que tenemos niños, No, es que ese hay es el que reto mayor. protegerlos y cuidarlos mucho, ¿cierto? Ese es el Contra reto eso. mayor.
Pero incluso Ryan Holiday tiene un libro bacano de meditaciones para padres, 365 No los he meditaciones leído. estoicas para padres. Entonces cada día del año tiene un mensajito. Te lo ¿Qué recomiendo. lugar ocupaba en todo esto tu esposa, por ejemplo? Pues me inspira mucho como con ideas, es muy creativa y me ayuda. Y pues en este rol nuevo que ella tiene, pues qué más que dedica su tiempo también a cuidar a Apolo para yo poder venir, por ejemplo, acá a conversar, a ir a trabajar a Conexión. Entonces eso también hay que valorarlo. ¿Y crees que tiene un aporte importante en la salud mental la pareja que uno tiene? Pero O, re clave, porque ahorita que hablamos de grupo de apoyo, para mí el grupo de apoyo principal es Valen. Entonces llego a la claro, casa y eso que yo soy una persona introvertida, yo creo que ella escucha y pero vos a veces te quedas callado, estoy seguro que ella lo va a decir, pero yo llego y tengo un mal día, le digo estoy como aburrido. Incluso uno a veces como para no darle como angustia, uno sí trata como de callar, pero realmente para mí es un desahogo muy importante, sí, la esposa, uno clave. tener una persona al lado. Y si es la pareja, pues todavía, Clave, aunque la salud mental debería ser una responsabilidad propia, ¿no? Pues sí claro, me es que entendés, porque uno es el que se encarga de sus emociones, ¿cierto? estamos en un mundo cada vez más estatizado, en donde pues ahora le vamos a poner al Estado la responsabilidad de nuestra propia salud mental y tal vez puede tener algo de responsabilidad, pero los primeros responsables somos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que, pues ya hablando, metiéndonos a ese tema, yo pensaría que el Estado debería generar herramientas para que las personas puedan, digamos que, trabajar en su salud mental. Pucha, lo de la licencia de paternidad es muy poquito tiempo. O sea, uno apenas está cayendo del bombazo y que Sí, a las 2 semanas vuelve y camella y la esposa también apenas tratando de saber cómo dar leche y uno vaya y camelle. Entonces yo digo, pucha, o sea, por ejemplo, su salud mental, entonces vení, ¿cómo podemos hacer para que el hombre pueda apoyar a la esposa o estar ahí más presente? Eso es un ejemplo. Entonces yo creo que el Estado puede dar habilitadores para que uno pueda trabajar la salud mental. Ahora, el Estado no puede sentir por mí, ¿cierto? No, el Estado no puede decir, ah, ya estás deprimido, ven y yo te ayudo, no. Es yo qué voy a hacer. Ni el Estado, ni tu esposa, ni tu amigo, ¿cierto? Tú eres el único que tienes que trabajar tu salud mental. claro, O sea, si finalmente yo, por es, ejemplo, soy, no sé, no sé, quiero bajar de peso, la gente no va a bajar de peso por mí, me toca ir al gimnasio o comer bien o generar hábitos para bajar de peso. Ni el Estado ni nadie va a bajar el peso por mí. en la monetización de los podcasts. Hay muchos podcasters que parecen fundadores, ¿cierto? Fundaciones, perdón. Pues yo creo que los podcasts también tienen posibilidad de monetización. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo caminas No, con qué eso? camello tan bravo. Eso Sí, es un boleo. Pues mira, yo la verdad, cuando empecé el podcast nunca pensé como darle como la connotación de como que se volviera mi fuente de ingresos. Pero a raíz de ciertas circunstancias dije, bueno, no, necesito que dé. Primero, pues porque hay que pagarle al que graba, que las camisetas y todo. Pero segundo, porque uno empieza a darle potencial, ¿cierto? Es como que, pucha, o sea, el tema de salud mental ahí está, es importante, la gente le gusta, la gente me pregunta. Entonces uno dice, bueno, tal vez. Pero es un reto, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo? Entonces dije, bueno, pero entonces necesito reproducciones, bueno, necesito tener paciencia y buen contenido. Y empecé, bueno, pero qué más puede pasar acá? Entonces ahí, por ejemplo, te decía lo de las camisetas. que están brutales. Eh, Hubieras traído una camiseta, se hubiera hubiera traído comprado. camiseta. Ahí les quedo debiendo la camisa. Muy bacana. Y ¿Qué es ahora, lo que dice la camiseta? dice, es parte del manifiesto y dice, si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, entenderíamos que hablar es urgente. Y como el café hace parte de esas conversaciones, es como una prensa con un pocillito como en estado meditativo. Entonces es muy bacana. Pero te decía que es buscar la forma. Empecé un club ahora como de encuentro de emprendedores. Veámonos una vez al mes, hacer actividades de ocio. Empezamos el mes pasado con pintura, lecturas, escritura, ¿cierto? Cada mes como una actividad y mirar ahí si se puede. Pues realmente me ha parecido muy difícil monetizar, porque ni se busque un patrocinio. Pero bueno, las empresas, no sé, dicen, bueno, ¿y qué gano yo? No, pues la visibilidad, bueno, y eso cómo lo convierto. Entonces usted empieza ahí como ese tire y afloje, pero eso pues se puede, seguramente se Claro. podrá, pero en mi caso tengo que tener un poco más de paciencia.
claro. Y finalmente quería como también preguntarte, como podcaster, ¿qué es lo que más te toca el corazón? O no sé si en algún podcast donde te has puesto a llorar. Por ejemplo, el día de Felipe Arias me conmovió mucho que él dijo que cuando pues le tomaron la decisión de encarcelarlo, su hijo tenía un mes. Un mes, yo lo escuché. Y yo solo decía, y casualmente yo acababa de irme de la casa y cuando me fui me da muy duro, porque pues, Apolo tiene 2 meses y medio, casi 3 mesecitos. Fue pucha, irme es como, pucha, ahorita necesito llegar a verlo. Si Claro. ahí me dicen que va a pasar un tiempo de no verlo, creo que me daría muy duro. A mí ese me conmovió. Uf, Obviamente ya pues, casos pues, muy particulares de personas que uno dice, pucha. Por ejemplo, hubo uno que es Manuela Mejía, que es una cantante narrando, por ejemplo, el suicidio del papá. O personas que uno ve como bonitas, exitosas, como la Tuti Vargas hablando de suicidio. Y se conmueve uno un poquito, dice, claro. pucha. Entonces, no, yo creo que de todos, pero traigo como esas a colación. Y para terminar, hermano, qué consejo, qué le dirías pues primero como a toda esa audiencia que está viendo aquí dos podcasters, pero hoy sobre todo tu historia, tu motivación, tu propósito, porque a uno le dicen, oiga, ¿y usted a qué horas tiene tiempo de hacer podcast? Y usted, este man, ¿en qué se metió este man, cierto? Eh, pero qué mensaje le podría dejar a toda esa audiencia que nos ve sobre la salud mental de no solamente del emprendedor, es que vivir es un emprendimiento, la salud mental de los soñadores que tenemos como una meta en la vida, que tenemos como un sueño, como un propósito. No, hermano, es que pues yo creo que lo más importante pues es uno, ¿cierto? Aunque suene obvio, pues si tienes una empresa o lideras un hogar o lideras un empleo, un cargo, cualquier forma de liderazgo que vos, hablando de libros, el líder que no tiene cargo, de donde estés liderando, para poder liderar algo que es lo que quieras, tú tienes que estar bien contigo mismo. O sea, un cargo, yo para trabajar tengo que estar bien. Ahorita, por ejemplo, me decías el sueño. Yo para liderar un emprendimiento tengo que estar bien. Yo para liderar un hogar tengo que estar bien. Entonces claramente me toca cuidar a mí. Entonces no pasar por alto como las señales y como el autocuidado, la autoobservación, porque también eso es otra cosa que he detectado. Y es que el cuerpo y las circunstancias te mandan mensajes. O sea, no es como que te dio algo pues, digamos que de salud mental, pues, intempestivamente. Hay un ejemplo, un capítulo que fue con Juanes Incapié, un emprendedor de ERCO. Él me decía, parce, a mí se me acalambraba mucho el pie, yo nunca le paré bola. Y un día el calambre fue tan berraco que hasta me asusté, porque se le subió como por hasta acá toda la pierna. Y era un ataque, un cuadro de estrés que llevaba somatizando y nunca escuchó el cuerpo. Claro, Entonces pongo ese ejemplo, es como para responderte, y es que ese autocuidado y esa autoobservación es muy importante porque ahí cuerpo te va mandando mensajitos. claro, Entonces si tú lideras cualquier cosa que lideres, porque coincido que emprender puede ser cualquier cosa, empieza por liderarte a ti, por cuidarte a claro. ti. Así es, bueno, Daniel, hermano, te agradezco mucho el ratico compartir con nosotros en medio de la circunstancia, pues estar con tu bebé recién nacido, etcétera, etcétera, estar acá, lo valoro mucho y qué gusto, hermano, que No, esto se haya Robert, concretado. mucha admiración, de verdad, como te decía al principio, te sigo desde hace mucho y que me hayas invitado, pues Bueno, me hermano, llena de gustazo. orgullo. Chao a todos, hasta el próximo Gracias, capítulo. chao.